Volvemos a retomar estos encuentros de iconografía, estas charlas. Entonces, vamos a aprovechar para dar una pequeña introducción en lo que es la ubicación de tiempo y espacio. Y vamos a repasar ciertos conceptos básicos que tal vez todos los conozcan, pero que es absolutamente necesario recordarlos. La historia, como la conocemos en Occidente, la dividimos en 4 edades. Esas 4 edades son convenciones, eso quiere decir, hay gente que se puso de acuerdo para llamarlas así, se podrían haber llamado de otra forma y se llaman así en función a Europa. O sea, el europeo se pensó a sí mismo, dividió la historia y nos dividió a todos. Eso nos toca a todos. Pero en cuanto a iconografía es absolutamente útil porque nos da a entender los tiempos en que se van desarrollando la historia que vamos a ir narrando o que se narra en nuestros museos y es la historia que nos llegó acá, también la cultura que nos ha llegado acá. Entonces, como les dije, tenemos 4 edades en la historia que por esa convención se inicia en el año 3000 a.C. ¿Por qué se inicia en el año 3000 a.C.? Pues porque aparecen las escrituras occidentales. Existían otras formas de escritura, la china, la egipcia, otras, pero la forma de escritura y la forma de registro que nosotros usamos más o menos comienza en ese tiempo. Y esto se va hasta el año 476, que se lo marca como la caída del Imperio Romano de Occidente, o la caída de Roma en poder de los bárbaros. Haciendo una pausa en este momento, vamos a poner mucha atención que comienza en el año 3000 a.C., en ese interín, que claro, eso es un contaje que se hace muy posteriormente a lo que ocurre, no es que ocurre en ese momento, y se va a dar en ese tiempo el nacimiento de Cristo en el año 0, o mejor dicho, se va a marcar el año 0 mediante el nacimiento de Cristo. A partir de ahí se va a desarrollar el año 1, 2, 3, y hasta que llegue el año 476, en la que el Imperio Romano, ese imperio que dominaba el mundo cuando Cristo nació, porque Cristo nació como parte, como un habitante más de ese gran imperio, eso va a desaparecer o va a ser invadido por los bárbaros, y su caída está marcada un poco simbólicamente en el año 476. Entonces todo eso se va a denominar Edad Antigua. En la Edad Antigua se van a desarrollar toda la historia bíblica, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo se va a desarrollar en ese tiempo. Luego, a partir del año 476, o sea, de la caída de Roma en poder de los bárbaros, hasta el año 1453, que es la caída de Constantinopla en poder de los turcos, se la va a denominar Edad Media. O sea, desde la caída de la mitad del Imperio Romano, porque el Imperio Romano se hizo tan grande que tuvieron que partirlo, por decirlo así, en la mitad. Es una historia larga, pero hay un Imperio Romano de Oriente, que su capital va a estar en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, cuya capital va a estar en Roma. Ambos imperios van a ser cristianos. Ambos imperios van a desarrollar 2 formas de cristianismo que la vamos a ver cuando analicemos un poco la conformación de las iglesias cristianas. Entonces, en el año 1453, con la caída de Constantinopla, termina la Edad Media. A partir de ahí, hasta el año 1789, que va a estar como evento marcante la Revolución Francesa, ese periodo se va a llamar la Edad Moderna. Va a ser una edad que no va a ser justamente tan cristiana como la Edad Antigua y la Edad Media. Va a ser una edad que va a ser más del florecimiento de la razón y de la filosofía y de las ciencias, de los descubrimientos, pero que va a ser el momento en que las misiones se desarrollen. Y
a partir del año 1789, que es, vamos a decir, el momento en que termina la Edad Moderna y comienza lo que se llama la Edad Contemporánea, es el periodo que estamos viviendo ahora. Para hacer una reflexión, es muy probable que la edad que llamamos contemporánea haya terminado hace mucho tiempo, tal vez con el inicio de la revolución informática o tal vez con esta aparición del coronavirus. Son eventos así que marcan el fin de un ciclo. Pero por el momento nos sirven para ubicarnos en tiempo y espacio. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que existen varias formas de cristianismo, diferentes formas de iglesias cristianas. Existieron muchas más a lo largo del tiempo, pero en el tiempo actual, como podemos entender hoy, y simplificando mucho las cosas, vamos a dividir a los cristianos en 4 grupos, que son grupos que tienen una iconografía y una forma de representación artística diferente. El grupo mayoritario es el grupo de los católicos romanos. Este grupo, herederos de la tradición del Imperio Romano de Occidente, de la tradición de ese Imperio Romano que se identificaba con el idioma latino. Sus rituales estaban en latín, hasta nuestros abuelos todavía las misas estaban en latín, y tiene una especial devoción por el culto a las figuras, a las estatuas, a las pinturas. Entonces es el grupo católico romano que tiene como cabeza visible al Papa, que tiene sede en Roma. Bueno, la Iglesia Ortodoxa tiene una especial devoción a una forma de iconografía que justamente se llaman iconos, que son pinturas sobre tablas. Para hacerlo más sencillo, la Iglesia Ortodoxa no rinde culto a estatuas. Entonces tiene esta característica. Tienen unas cruces especiales. Existen varias, y creo que el lugar donde más iglesias ortodoxas existen en Paraguay, y casi el único lugar donde existe, es justamente en el departamento de Itapúa. Y el tercer grupo al que podríamos referirnos, que es muy similar a la de las iglesias ortodoxas, es la iglesia copta, que son cristianos que quedaron, vamos a decir, un poco esparcidos en el territorio de Egipto. Ellos eran parte del Imperio de Oriente y de un patriarcado que se llamaba el Patriarcado de Alejandría. Entonces ellos mantienen una forma de escritura y es el grupo mayoritario de cristianos en lo que es Medio Oriente. Tienen también su propia iconografía y su propia forma de arte. Y por último, si bien técnicamente es muy difícil definir al grupo tanto por su variedad doctrinal, pero por sus cuestiones teológicas y por su percepción de lo que es la iconografía, podemos hablar del grupo de los protestantes. Se le llaman protestantes porque en sus inicios una serie de personajes, muchos de ellos religiosos, católicos, como lo fue Lutero en su época, protestaron contra ciertas situaciones y abusos dentro de la iglesia. Entonces ellos quisieron reformar la iglesia, luego fueron perseguidos. Por eso se le llama iglesias protestantes o iglesias reformadas. Tienen una especial aversión, muchas de ellas, a las imágenes en general. O sea, no aceptan las imágenes. Sin embargo, existen iglesias protestantes que
han dejado las estatuas que estaban en sus templos, como por ejemplo la iglesia anglicana. Bueno, acá tenemos entonces una visión general de los grupos cristianos y vamos a empezar a describir un poco, a hablar un poco de lo que es la iconografía de los textos sagrados del cristianismo. Nosotros como cristianos, la tradición cristiana tiene como textos sagrados el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento es vamos a decir, la historia del pueblo judío, nosotros lo tomamos como punto de referencia, inicio de nuestra historia. Pero los judíos ven de otra forma el Antiguo Testamento de la que nosotros lo vemos. Aunque el Antiguo Testamento hable y parezca que hay un rechazo muy grande a las imágenes, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento en que se recomiendan o Dios ordena la construcción de querubines, de adornos, etc. Entonces, existe por un lado, cierta iconografía del Antiguo Testamento, como en el caso de las tablas de la ley, de la figura, como ya he dicho, de los querubines, y por otra parte existe una iconografía en la pintura cristiana para representar estos personajes del Antiguo Testamento. Entre ellos es muy conocida la figura de Moisés con las tablas de la ley. O sea, nosotros solo necesitamos ver esas tablas para decir que son los 10 mandamientos y que son Moisés, que son pertenecientes a Moisés. Entonces necesitamos solamente ver las 2 tablas de la ley y sabemos que hace referencia a Moisés. Moisés tiene muchos otros pasajes que lo identifican también, pero el de las tablas de la ley es muy famosa. Otro personaje del Antiguo Testamento que es muy famoso es el rey David, pero es muy diferente en su iconografía, o sea, tiene diferentes versiones de su representación iconográfica. Por ejemplo, la que estamos viendo es la que nos relata o nos refiere al David joven, que va a ser un chico que va a vencer al gigante Goliat con una honda. Entonces, acá en las imágenes vamos viendo las 2 primeras representaciones, que son las más famosas, el David de Donatello y el David de Miguel Ángel. Realmente estos artistas vivieron en el Renacimiento y existe toda una historia de por qué ellos decidieron representar el David. Entonces, ese momento que vivieron va a ser parte ya de la descripción que le llamaríamos iconológica. Pero no solamente esta es la representación del rey David. Otra representación muy importante de David es el rey David como rey músico, está representado con un arpa, y él es a quien se le atribuye la composición de salmos y de música. Entonces el rey músico, el arpa es uno de los atributos que representan al rey David. O sea, vemos una figura coronada y nuestra tradición lo identifica con este rey del Antiguo Testamento. Otra imagen que también tiene gran difusión en la tradición cristiana es el del profeta Elías. Entonces el profeta Elías también es un profeta que va a ser citado nuevamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es un personaje que va a subir a los cielos en un carro de fuego. Entonces, cuando vemos un anciano que sube a los cielos en un carro de fuego, vamos a identificarlo con el profeta Elías. Como les dije, hay una profusión, o sea, hay muchos personajes del Antiguo Testamento, pero citamos a Elías porque no hace falta ni siquiera mirar una figura,
sino escuchar la historia del carro de fuego que sube al cielo y bueno, lo identificamos con Elías. De igual manera existen otros pasajes del Antiguo Testamento que tienen su iconografía propia, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, o sea, cuando un hombre está rodeado de leones en un foso, en una cueva, nos remite mentalmente a la figura de Daniel. Tal vez no haga falta ni siquiera que esté pintada, puede estar relatada en una historia, en una poesía, en alguna referencia. Otra figura también fácilmente identificable es el Jonás y la ballena, la escena que este personaje bíblico es tragado por una ballena, luego él va a volver a salir, entonces esta imagen también es conocida. Y bueno, tenemos varias imágenes así como por ejemplo la de Sansón. Sansón tiene mucha iconografía vamos a decir, en versiones diferentes. Una que nos toca muy de cerca es la de Sansón y el león. O sea, Sansón pelea con un león, le rompe la quijada y tenemos una de estas representaciones en las ruinas de Trinidad. Está en una columna, mejor dicho, en un pilar, que tiene unas representaciones muy, muy interesantes que más adelante vamos a ir comentándola. Pero esta representación del Antiguo Testamento está figurada en esa piedra que está en Trinidad. Y muchas veces cuando hacemos el recorrido ya la gente que es guiada le presta poca atención. Pero vamos a tenerla en cuenta para ver qué nos quiso decir ese artista en algún momento. Es un tema interesante para investigar. Esa representación no es solo acá de las misiones, es, como le digo, una representación basada en un texto, y también pasamos a ver unas representaciones de Sansón y el león en una piedra muy parecida a la arenisca de aquí, de Paraguay, pero que está tallada en un capitel en Murcia, en España. Así también existen otras iconografías, otras representaciones que nos son conocidas. Por ejemplo, el de la visita de Mambré. Voy a mostrar primero su representación en mosaico en Rávena, en Italia, que son 3 ángeles, 3 seres celestiales que visitan a Abraham y que van a inspirar un icono, un cuadro muy, muy famoso de la representación de la Trinidad, que no es de la tradición occidental, pero que es por todo conocida. Entonces, esta imagen va a ser la inspiración para que un monje ortodoxo que se llama Andrei Rublev pinte este icono que estamos viendo. Realmente los ortodoxos no dicen pintar un icono, dicen escribir un icono, porque era la forma de transmitir el mensaje del Evangelio. Entonces, este es un cuadro que está en la Galería Tetriakov en Moscú, pero que se le llama el icono de los iconos, que es tiene un valor y un sentimiento, inspira un sentimiento muy grande en la religiosidad ortodoxa, y también es muy venerado por los católicos. Y así vamos viendo cómo se va desarrollando la iconografía hacia otra parte de la Biblia que va a ser que nos toca más de cerca, que es más reconocible para nosotros, que es el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento la figura central va a ser Jesús, y una de las primeras representaciones de Jesús va a ser la del Buen Pastor. La del Buen Pastor es una representación de Jesús joven, sin barba, llevando una oveja en sus hombros. Y acá es interesante analizar o comentar un poco, así por más que sea en forma básica,
que esta forma de representación ya existía antes de Cristo. O sea, un joven que lleva una cabra, que lleva un cordero, que lleva un ternero a veces en sus espaldas, es una iconografía clásica de los griegos, después los romanos también. Y es muy probable que entonces esta representación de un joven llevando un animal al que cuida en sus hombros ya había sido una iconografía muy conocida siglos antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, aquí vemos lo que se llama el crióforo, es el portador de la cabra. Es una imagen que fue realizada 500 años antes de Cristo. Es muy probable que los cristianos, que esas primeras representaciones de las que tenemos memoria o tenemos noticias, que fueron hechas bajo la tierra porque eran perseguidos, porque estaban en las catacumbas, tuvieran que usar cuando iban a los pueblos del imperio latino, cuando fueron llegando los primeros predicadores y cuando fueron contactando con los primeros cristianos no judíos, que estos tuvieran que utilizar imágenes que fueran comprensibles por la gente. Por eso hay muchas imágenes que se parecen a representaciones que son anteriores. Otra representación muy interesante es la representación de la Virgen María. La primera representación de la Virgen María la encontramos en las catacumbas de Santa Priscila, la imagen de la Virgen y el niño. Como habíamos visto en la lección 1 o en el encuentro anterior, la imagen de una mujer con un niño es una figura también que tiene muchísima tradición, es muy, muy anterior a la iglesia cristiana. Entonces tenía un simbolismo y tenía un peso, pero no vamos a entrar a hablar del tema teológico, como va apareciendo, sencillamente que las primeras representaciones que tenemos están pintadas en catacumbas. Hago una aclaración de lo que es una catacumba, que es como una cueva, una cavidad en la tierra que se construía, se cavaba, donde los cristianos que eran perseguidos tenían que rendir su culto porque no podían hacerlo a la vista de todos a causa de la persecución. Eran grandes cuevas, grandes construcciones bajo tierra, llegaron a tener 5 pisos por debajo del nivel del pavimento. Otras representaciones de Jesús, en la capilla del Niño Jesús Alcalde en San Ignacio Guazú, la escena nos relata la presencia del Niño Jesús en el templo, o sea, luego de un largo periodo que en los textos bíblicos desaparece desde la figura de niño que huye con su familia a Egipto hasta los 12 años en que aparece predicando en el templo. Entonces, esta imagen es muy representativa de esa época de su vida. O sea, nosotros miramos y decimos, esto pertenece a un Jesús de 12 años. Luego se va a ir desarrollando la imagen del Jesús que es más conocido nuestro, el Jesús con barba, que en este caso estamos viendo el Pantocrator, que es un mosaico, o sea, está hecho con una imagen con piedritas y con pedazos de oro, teselas se llaman cada pedacito, una técnica muy especial que usaban los bizantinos. Esto está en la iglesia de Santa Sofía en Estambul, que era la iglesia más grande de la cristiandad en su época. Esta posición que tiene el Cristo como con la mano, como bendiciendo al mundo, esto va a ser nombrada como Cristo Pantocrator. Vamos a empezar a describir o a mirar la iconografía básica de los apóstoles. El primero va a ser, vamos a ir describiendo, de San Pedro. Y San Pedro que va a ser considerado el primer papa. Tenemos una representación muy
imponente él en el Museo de Santa María de Fe, donde luce sus atributos papales, una cruz de triple travesaño y una tiara papal, o sea, una corona que está conformada realmente por 3 coronas, que es la de hierro, la de oro y la de plata, cada uno con su simbolismo, y las llaves del reino, generalmente lo representan con 1 o 2 llaves. Acá sería sumamente interesante notar que San Pedro nunca usó esa corona. Esa corona es una corona que se va a usar posteriormente y va a ser usada hasta Pablo VI, en la coronación de Pablo VI. Luego los papas van a dejar de usar esa corona, por eso no es ya algo como histórico, solamente lo vemos en obras de arte. Como les dije, la representación de San Pedro puede ser así, puede ser también la representación más simple o más sencilla que está en San Ignacio Iguazú, pero siempre hay un atributo que indica que San Pedro, y generalmente son las llaves. Otra iconografía es la que es identificable por su cercanía, o porque está crucificado, o por tener en brazos una cruz en aspas, quiere decir una cruz en X. Él fue crucificado de esa manera y se lo suele representar con un manto verde sobre una túnica azul. Esto no es, vamos a decir, fijo, según los artistas lo pueden variar. Y otra cosa que vemos en este caso es, esta obra es una obra del Greco, de un muy gran pintor, y que está representado al lado de San Francisco. O sea, San Andrés nunca estuvo con San Francisco. O sea, por eso tenemos que ir viendo qué nos dice el artista, en qué contexto lo pintó. Eso sería ya una interpretación el que llamamos en el anterior encuentro de nivel iconológico. ¿Qué pasó para que San Andrés aparezca pintado al lado de San Francisco? Otra figura que nos es, vamos a decir, afín acá a las misiones jesuíticas es la del apóstol Santiago. Santiago el Mayor, según la leyenda, es el apóstol que va a predicar en tierras de España, que va a traer el evangelio a España y que va a aparecer en unas batallas defendiendo al ejército español, entonces contra los árabes. Entonces recibe un poco la denominación de Santiago Matamoros, el que mata a los moros, ¿verdad? Parece una imagen muy poco cristiana, un soldado cortándole la cabeza a un árabe, ¿verdad? Pero bueno, esa es la iconografía y su representación. Posteriormente vamos a mirar lo que es vamos a empezar a hablar de lo que son los evangelistas, ¿verdad? 3 de los evangelistas van a ser apóstoles, 1 no. Entonces San Juan, que es el evangelista que está representado por un águila. Eso es también por textos que son del Antiguo Testamento y que son del Apocalipsis, donde hablan de 4 figuras y que van a representarlo posteriormente como iconografía de los evangelistas. Entonces el águila nosotros la podemos encontrar en el púlpito de Trinidad. Es lo que cuando están juntos cuando están juntas estas 4 figuras se llaman el tetramorfos cuando están representadas. En este caso el tetramorfos, los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, están representados en el púlpito de la iglesia de Trinidad. O sea, en el púlpito es el lugar donde subía el sacerdote a dar la predicación, a hablar. Luego tenemos como iconografía de los apóstoles a San Bartolomé. San Bartolomé es martirizado mediante el despellejamiento, o sea, le quitan la piel. Por eso es representado portando su propia piel. Aunque para que no sea tan macabra, él sigue teniendo piel. Es igual que vamos a ver en algunas representaciones de San Ignacio, Santa Lucía lleva sus ojos, pero a su vez tiene sus ojos, ¿verdad? Para no sea una figura macabra. O sea, la representación intenta no perder el mensaje que quiere transmitir. Luego tenemos la representación de San Felipe. San Felipe es representado con una cruz latina, murió crucificado, y un pequeño dragón a sus pies, al cual él va a vencer. Entonces también tiene su simbología el dragón, siempre asociado al mal o al mal espíritu. Una representación que es muy evocativa, que no hace falta que tenga una imagen
que podamos ver, sino sencillamente se la puede escuchar, es la de Santo Tomás. Santo Tomás el apóstol, que duda de la resurrección de Cristo hasta que se le presenta a Jesús y le invita a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces, esta imagen que es realmente hermosa, que es de Caravaggio. Y luego, siguiendo así con la descripción de la iconografía de los apóstoles, tenemos a San Mateo. San Mateo es un evangelista, se escribió uno de los evangelios. Realmente la iglesia no dice que él lo escribió, que él se sentó a escribir, sino que es según los relatos de Mateo. Y Mateo está representado por una figura alada, o sea, un ser humano, un hombre alado, como un ángel. Es la representación que está inspirada también, como los otros evangelistas, en el Antiguo Testamento y en la figura del Apocalipsis. Y luego la figura de Santiago el Menor. Santiago el Menor va a ser uno de los apóstoles que también va a ser martirizado. Todos los apóstoles fueron martirizados a excepción de Juan, que va a morir pues, de ancianidad. Judas, que se suicida. Entonces, Santiago el Menor es muerto con un mazo. Entonces, su símbolo, su atributo es un mazo que puede estar estilizado, o sea, quiere decir, está representado por un bastón grueso. También se lo suele representar con una túnica verde y un manto rojo. Luego está el apóstol San Simón. Y Simón es martirizado, partido en dos, con una sierra. Por eso su atributo va a ser una sierra, puede ser un cuchillo dentado, generalmente con una barba larga y una figura así que tiene claridad en el rostro. Otra figura que tiene una gran devoción hoy en día es San Judas Tadeo. También es un apóstol que normalmente se lo representa con una túnica blanca y un manto verde, y su atributo característico va a ser un medallón con el rostro de Cristo. Cada atributo va a tener una historia, que va a ser el encargado de llevar una imagen de Cristo a Edesa. O sea, va a haber una historia siempre alrededor de los atributos de cada apóstol. Y por último, entre los 12 apóstoles está la conocidísima iconografía de Judas Iscariote. Judas va a terminar suicidándose al traicionar a Cristo, entonces sus atributos van a ser unas bolsas de monedas. Puede ser engañosas las bolsas de monedas porque tenemos que recordar que Mateo, que fue recaudador de impuestos, también tiene como simbología una bolsa de monedas, pero Judas tiene algunos elementos que la hacen muy característicos. Uno de ellos generalmente va vestido de amarillo, se lo suele representar como pelirrojo. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día ver una persona pelirroja es común, pero en ciertos pueblos y en la antigüedad no era tan habitual encontrarse una persona pelirroja, y que entonces se le identificaba simbólicamente con el fuego del infierno. Hasta Dante va a hacer referencia a los reflejos del fuego del infierno en la figura de Judas Iscariote. A partir de aquí vamos a citar algunas iconografías de personajes que fueron importantes pero que no fueron apóstoles. A partir de aquí vamos a describir algunas figuras que son importantes en el Nuevo Testamento pero que no fueron apóstoles. Uno de ellos es San Matías. San Matías es el reemplazante de Judas Iscariote y va representado también con un atributo distintivo que va a ser el hacha, el ejecutado. O sea, su vida va a terminar como mártir, y esta figura que vemos es realmente preciosa, está en el Museo Sinforiano Bogarín de Asunción y es una pieza misionera. Luego le tenemos a San Pablo. San Pablo es un judío, ciudadano romano, que tuvo educación griega, que no le va a conocer a Jesús personalmente, pero que va a tener una gran labor para la expansión del cristianismo y especialmente mediante la escritura. Por eso se lo representa generalmente con un libro y también con una espada, por varios motivos la espada. Pero una de ellas, que es muy simbólica, es que la palabra es como una espada de doble filo, es una espada de doble filo que es atributo de San Pablo.
Y uno de los San Pablos más conocidos y mejor logrados que tenemos en las misiones está en el Museo de San Ignacio Guazú, que tiene una factura finísima y que es un personaje así ya mayor, al que generalmente se lo representa calvo, no en el caso de la representación de San Ignacio, pero suele ser un atributo suyo. Y por último, San Lucas. San Lucas es uno de los evangelistas, no es un apóstol, pero que es una figura a quien se le atribuye uno de los evangelios canónicos, uno de los 4 evangelios. Existen otros evangelios que se los llama apócrifos, no es que sean herejes, es que no están en esa lista del canon, del listado de los evangelios que sirven de referencia. Entonces, la iconografía que representa a San Lucas es el toro. Pero a partir de acá vamos a mirar un poco, elegí dos imágenes, 2 representaciones de San Lucas para poder insistir en que no se puede prejuzgar un santo por los colores de su ropa. Entonces esto es solamente para llamar la atención de que no podemos decir que porque esté vestido de verde o esté vestido de rojo o esté vestido de azul sea necesariamente una figura identificable. Sin embargo, existen, sí, hay otras figuras que tienen atributos o tienen iconografías más fáciles de ver, como la tiara de San Pedro, o en el caso de Judas, el cabello pelirrojo, la ropa amarilla, la cara de malvado con que siempre se lo representa. Bueno, todas estas representaciones que hacen a la iconografía cristiana más básica, referente al Antiguo y Nuevo Testamento, son, como les había dicho, son generalizaciones. Se pueden escribir libros, existen artículos científicos sobre ciertas representaciones, hay discusiones que pueden hacer hasta violentas si una imagen pertenece a un santo o a otro, y es nuestro menester como guías poder dar información y decir por qué un santo es correspondiente a cierta figura. Datos sobre iconografía de apóstoles hay y existen en abundancia en internet, eso lo podemos, y páginas muy serias que la podemos recomendar. Fue nada más que objetivo de esta sesión tener en cuenta que existe una iconografía que representa, que es identificable como parte del Antiguo Testamento, una iconografía que es también identificable como parte del Nuevo Testamento. O sea, es solamente la iconografía referente a la historia bíblica.